Vamos a meternos de lleno en una historia increíble. La historia de cómo la deuda de unos pocos acabó convirtiéndose en la pesada carga de millones de personas. Un rescate bancario en México que, bueno, décadas después parece que se niega a terminar. La pregunta clave aquí es esa, ¿verdad? ¿Cómo es posible que algo así suceda? Hoy vamos a desentrañar qué fue el FOBAPROA, una palabra que para muchísima gente en México es sinónimo de corrupción, de un rescate polémico y de una deuda que parece no tener fin. Vamos a ver cómo se llegó a este punto. Pero bueno, para entender la gran tormenta económica que estalló en 1994, primero tenemos que mirar un poco hacia atrás. Hay que ver las grietas que ya existían en los cimientos de todo el sistema financiero. A ver, todo ocurrió muy deprisa. En poquísimo tiempo se pasó de una banca nacionalizada a una reprivatización acelerada. Y esta secuencia de privatizar y de regular a toda prisa creó un sistema bancario que, por fuera, parecía muy moderno, muy del primer mundo, pero que por dentro era súper inestable. Y sobre todo no tenía una supervisión real. Y así llegamos a 1994, un año que fue un auténtico punto de inflexión. Fue el momento en que todas las sacudidas políticas que estaba viviendo el país sacaron a la luz la enorme debilidad de la economía. Y todo acabó en un colapso, catastrófico. Con toda la inestabilidad que había, con asesinatos políticos, el levantamiento zapatista, los inversores lógicamente se pusieron muy nerviosos. Exigieron una garantía, una protección para su dinero. Y el gobierno se la dio en forma de tesobonos, una decisión que, como veremos, tuvo unas consecuencias fatales. Y el pánico se puede ver literalmente en este gráfico. Los inversores empezaron a huir del peso mexicano y se refugiaron en masa en lo que parecía mucho más seguro, los bonos que estaban vinculados al dólar, los famosos tesobonos. La fuga fue masiva. La consecuencia de esa fuga fue sencillamente devastadora. Para poder pagar todos esos bonos que estaban ligados al dólar, las reservas internacionales de México se vaciaron a un ritmo alarmante. Pasaron de casi 30.000 millones de dólares a solo 4 millones, una auténtica sangría. Entonces, el gobierno intentó hacer una devaluación controlada, pequeña, del 15%. Pero el efecto fue justo el contrario. Se desató un pánico absoluto, se liquidaron las pocas reservas que quedaban y el peso, perdió la mitad de su valor en cuestión de días. El panorama era desolador. Con los tipos de interés por las nubes superando el 100%, la gente y las empresas no podían pagar sus préstamos. Todo el sistema bancario estaba al borde del colapso. Así que el gobierno tuvo que intervenir con un plan que resultó ser muy polémico. Entonces, ¿cómo funcionó exactamente este rescate? Pues, para simplificarlo, el gobierno hizo una especie de trueque. Cogió todos los préstamos malos impagables de los bancos privados y a cambio les dio deuda pública buena, garantizada por el Estado. En resumen, salvó a los bancos, sí, pero le pasó la factura a toda la ciudadanía. Esta analogía, la verdad, es que resume perfectamente la indignación que sintió la gente. De repente, de un día para otro, las deudas de empresas y bancos privados se convirtieron en una factura que tendrían que pagar todos los contribuyentes durante años. Y la historia se complica todavía más. En 1998, el gobierno fue al Congreso y pidió que todos esos gastos del rescate se convirtieran oficialmente en deuda pública. Fue entonces cuando empezaron las auditorías, y lo que encontraron fue un escándalo de irregularidades por todas partes. Es que la cifra del rescate es mareante. 552.000 millones de pesos. Una cantidad tan enorme que, lógicamente, todo el mundo empezó a preguntarse qué deudas eran esas exactamente que se le estaba pidiendo pagar a la gente de su bolsillo. Y claro, cuando se empezó a investigar, salió de todo. Las auditorías demostraron que miles de millones de pesos de ese rescate eran préstamos fraudulentos o directamente ilegales, incluidos, y esto es increíble, préstamos que los propios banqueros habían dado a sí mismos y que ahora el FOBAPROA había absorbido para que los pagara el erario público. A pesar de todo el escándalo, la deuda se convirtió en pública. El FOBAPROA como tal se disolvió, pero en su lugar se creó una nueva agencia, el IPAB, que básicamente heredó toda esa gigantesca obligación de pago. Y si alguien pensaba que esto se pagaría en unos pocos años, pues estaba muy equivocado. La deuda nunca se fue. Como se ve perfectamente en la gráfica, décadas más tarde sigue siendo una carga enorme, un porcentaje muy significativo de la economía de México. Y el impacto de esto es muy real, No es solo un número en un papel. Cada peso que se destina año tras año a pagar esta vieja deuda es un peso que no se está invirtiendo en sanidad, en educación o en infraestructuras para la gente. Al final, la historia del FOBAPROA es mucho más que una simple crisis financiera. Es una lección tremenda que nos deja sobre la mesa una pregunta fundamental, una que sigue muy vigente hoy.
Cuando un sector privado comete errores y fracasa, ¿quién debería pagar realmente el precio?